Continuando con los bacilos gram positivos, ahora hablaremos de un microorganismo que es principalmente patógeno en animales, pero que también puede causar infecciones en el humano, y generalmente estas infecciones son del tipo zoonótica. El microorganismo en cuestión es Erysipelotrys russopati. Según su taxonomía, este microorganismo pertenece al filum Firmicutis, a la clase Erysipelotrichia, al orden Erysipelotricales, a la familia Erysipelotricaceae, y entre varios géneros podemos incluir el género Erysipelotrix. Hay que tener en cuenta que de este género solamente hay 3 especies válidas: Erysipelotrys russopati, Erysipelotrys tonsillarum y Erysipelotrys inopinata. Pero solamente Erysipelotrys russopati es la que se ha encontrado causando infección en el humano, principalmente por las serovariedades 1 y 2. Entre las características generales tenemos que este es un bacilo gram negativo, es delgado, es pleomórfico, a veces puede tender a formar unas especies de pseudofilamentos, lo que le da una característica de aspecto de pelo. Tiene otra característica que es fácil a la decoloración y muchas veces puede aparecer gram negativo. Es no formador de esporal, no es moti, es catalasa negativo, oxidasa negativo y indol negativo. Puede producir H2S en el TCI y eso tiene una característica muy importante. Adicional, es un anaerobio facultativo, pero es preferiblemente microaerofílico. Crece mejor en una atmósfera del 5 al 10% de CO2. Adicionalmente, las colonias son generalmente pequeñas, grisáceas, alfa-hemolíticas y que crecen después de un periodo de 48 a 72 horas. Es decir, que este microorganismo se caracteriza por presentar un crecimiento lento. Muy poco se sabe de los factores de virulencia de este microorganismo. En los estudios que se han hecho en la infección en animales, se ha determinado que generalmente se asocian a la producción de unas enzimas como hialuronidasa y neuroaminidasa, además de que puede poseer una cápsula que lo ayude a inhibir la fagocitosis. Entonces tenemos estos factores importantes: las 2 enzimas, neuroaminidasa, que fija y ayuda a la invasión en tejidos, lo mismo que la hialuronidasa. Tenemos la cápsula de polisacáridos que lo ayuda a resistir la fagocitosis y de esa manera evadir el sistema inmunológico, y estas proteínas de superficie que también les confieren actividad protectora, como es SPA-A, SPA-B y SPA-C. Al igual que Listeria, se dice que este microorganismo también es ubicuo porque se puede encontrar en la naturaleza. Puede colonizar las amígdalas y el tracto digestivo de diversos animales, como por ejemplo el cerdo y el pavo. Adicionalmente, él puede estar en el suelo, sobre todo en suelo rico en materia orgánica y en aguas que hayan sido contaminadas con las heces o residuos de los animales que han sido colonizados. Adicionalmente a esto, puede sobrevivir en el suelo por mucho tiempo, hasta años, porque este microorganismo resiste a la desecación. Se considera que es un patógeno infrecuente y que generalmente está asociado a ocupaciones, es decir, además de que es una zoonosis, porque es una infección que principalmente es a nivel de contacto con animales, se dice que es de tipo ocupacional, es decir, que generalmente por cortadura o punción
o algún traumatismo, generalmente carniceros, procesadores de carne, granjeros, avicultores, manipuladores de pescado y hasta los veterinarios han sido contaminados de esa manera. En vista de esto, como ya lo hemos dicho, se transmite a través del contacto directo con los animales, podemos decir que es considerada una zoonosis. La incidencia de la enfermedad en el ser humano se desconoce debido a que el aislamiento de Erysipelotrix russopatiae no es de denuncia obligatoria. Con respecto a la importancia clínica, hemos dicho que Erysipelotrix russopatiae es principalmente un patógeno de los animales. Él causa tanto en cerdos, vacas y ovejas un cuadro clínico que es conocido como erisipela. No hay que confundirla con la erisipela que causa Streptococcus pyogenes. Esta enfermedad, la erisipela de los animales, se caracteriza por una septicemia aguda que puede evolucionar a una enfermedad crónica. Generalmente esta enfermedad en los animales puede producir un gran impacto económico en la producción de la granja. Y vuelvo a recalcar que la vía de transmisión al humano es a través de los tejidos de los animales infectados y sus productos. Y generalmente ocurre a través de un traumatismo. Entonces, las personas que se verán afectadas principalmente son de tipo ocupacional, es decir, personas que tengan ocupaciones referentes a el trato de este tipo de animales. En el caso de las infecciones en el humano, tenemos que constatar que Erysipelotrix russopatiae puede causar dos tipos de infecciones. Una infección en piel a la que se llama erisipeloide y se caracteriza por una lesión en piel localizada y que esta lesión generalmente ocurre después de un traumatismo. Usualmente es en los dedos o en la mano y que aparece después de un periodo de incubación de 2 a 7 días después del traumatismo. Se dice que esta es una lesión que se forma, es bastante dolorosa, generalmente se observa un eritema de color violáceo y que puede tener bordes elevados y que generalmente se va extendiendo mientras que la parte central del origen de la lesión va perdiendo color. Se dice que también otra característica es que la lesión es bastante dolorosa y genera mucho prurito y la persona puede sentir como una especie de calor o sensación punzante en la zona. Se cree que puede ser autolimitada y cicatrizar de 2 a 4 semanas, como también puede tener una cicatrización más rápida con el uso del antibiótico específico para tratar a este microorganismo. Adicional, una manera de diferenciar el erisipeloide de la erisipela que causa Streptococcus pyogenes es que esta lesión es no supurativa, a diferencia de las erisipelas. Por otro lado, también puede causar una infección cutánea diseminada cuando esta lesión de origen también pueden aparecer otras lesiones en otras partes del cuerpo. Por otro lado, también puede causar una enfermedad grave, que es del tipo septicemia, pero esta infección es poco común. Eso sí, cuando ocurre, bien sea en individuos sanos o en individuos inmunosuprimidos, se dice que va acompañada de endocarditis, es decir,
bacteremia con endocarditis. Generalmente pueden estar asociadas a daño en las válvulas cardíacas que previamente estaban sanas y que a veces puede haber que no hayan antecedentes de la infección cutánea primaria. También se dice que la bacteremia o la septicemia por erysipelosis russophatia tiene una elevada mortalidad. Entonces es una infección bastante importante. Tenemos los dos tipos, el erisipeloide, que es la más común, que es la lesión cutánea, y la forma sistémica y diseminada, que es la septicemia, que es poco común. Entonces, si necesitáramos tomar muestras en el laboratorio para el aislamiento de erysipelosis russophatia, va a depender de cuál es la infección. Por ejemplo, si hablamos de la erisipela, pues se tomaría secreción de la lesión, pero hay que tener en cuenta que generalmente los bacilos se van a localizar en el tejido profundo de la lesión, es decir, se podrían tomar secreciones o preferiblemente una biopsia de tejido. Generalmente se recomienda una inyección de solución salina estéril para aspirar los márgenes de la lesión y obtener biopsias también a sacabocado de las mismas zonas. Entonces, las mejores muestras en el caso del erisipeloide sería biopsia de lesión o aspirado de la misma, pero tiene que ser un aspirado profundo. En el caso de los hemocultivos se recomiendan las mismas indicaciones que se hacen para cualquier otro tipo de muestra. Siempre es bueno hacer la asepsia en la zona y muy importante es tener en cuenta que si vamos a tomar otras muestras de sangre, siempre deben colocarse la sangre que se extrae primero en los hemocultivos y después en los demás tubos. Esto a manera de información. Los medios de cultivo que podemos utilizar: agar sangre, gelosa chocolater. Hay un medio especial para el aislamiento de patógenos gastrointestinales que se llama el medio de Schaffer, que es un medio que permite el contagio de estos microorganismos. Esto es algo más de tipo industrial. También podemos usar caldo-tioglicolato. Y lo importante es que recuerden que para aislar erysipelosis russophatia debe ser en microaerofilia, de 35 a 37 grados es la mejor temperatura para su aislamiento, y se recomienda que deben incubarse las placas hasta una semana. Recuerden que ellos empiezan a crecer después de las 48 a 72 horas y las colonias son bastante pequeñas. Bueno, aquí tenemos una imagen de la coloración de Gram de un frotis de colonia de erysipelosis russophatia. Como pueden ver, ahí observamos que son bacilos gram positivos, pero que están teñidos débilmente, es decir, algunos ya se ven más bien gram negativos, son delgados y pueden tener esa sensación de formar filamentos. Otra característica es la morfología colonial. Como pueden ver en las imágenes, generalmente se van a formar después de 1 a 3 días de incubación, preferiblemente mejor después de 72 horas. Son colonias bastante pequeñas, es decir, muy pequeñas, y que son circulares, convexas, lisas y transparentes, es decir, y tienen también formar una zona de alfa-hemólisis y generalmente donde el crecimiento presenta más zonas confluentes. Adicionalmente, este tipo de colonia puede confundirse con otros bacilos gram positivos, como es en el caso del lactobacilo. En el caso del diagnóstico de laboratorio, una prueba clave que podemos realizar es la producción de H2S en el TCI. Este se observa con un crecimiento en forma de cepillo y que además él puede producir ácido a partir de glucosa y lactosa. En cambio,
este microorganismo, a pesar de ser un bacilo gram positivo, es catalasa negativa, es esculina negativa, urea y gelatina también negativa, y no fermenta manitol, sucrosa y silosa. En cuanto a las pruebas serológicas, ellas no se realizan en los humanos, esto es solamente para los animales, donde se puede detectar los anticuerpos productores inmunizados. Hay vacunas inactivas que se utilizan para vacunar al ganado, como en el caso cerdos, ovejas y pavos. De esa manera evitar que ellos adquieran la infección erisipela, que como sabemos es un problema no solamente económico, sino un problema también de la industria. Bueno, aquí tenemos dos tablas. La primera es para demostrar que erisipelotris son bacilos gram positivo, catalasa negativa, a diferencia de otros microorganismos que son patógenos como listeria, que vimos en la clase anterior, y Corynebacterium. También tenemos algunas pruebas claves para diferenciarlas de otras especies. Por ejemplo, el producir ácido de lactosa diferencia a Erysipelotrys russopathies, que es el patógeno que se ha encontrado en humanos, de las otras dos especies de Erysipelotrys, que son Inopinata y Tonsilaro. También produce ácido a través de lactosa, manosa, cicosa, que también los puede diferenciar. Con respecto a la susceptibilidad de antimicrobianos, es importante recalcar que este microorganismo, al igual que Listeria, es susceptible a penicilina y ampicilina, y estos también son considerados su tratamiento de elección. Adicional, él puede utilizar cefalosporina, fluorquinolona, eritromicina, clindamicina, streptomicina y cloranfenicol. Por otro lado, algo que llama bastante la atención y también puede ayudar a identificarlo es que este microorganismo es intrínsecamente resistente a la vancomicina, también a otros compuestos como la colistina, aminoglicósidos, novobiosina, colimicina y polimicina. Con respecto a las pruebas de susceptibilidad, aquí vamos a seguir los lineamientos del M45 del CLCI para los microorganismos que son fastidiosos o de aislamiento infrecuente. Utilizamos también el método de dilución en caldo, que se utiliza un caldo Müller-Hilton catión ajustado con sangre lisado de caballo, y se recomienda utilizar el inóculo por una suspensión directa de colonias, una colonia que tenga máximo 72 horas debido al crecimiento lento de estos microorganismos, y se compara con el 0,5 de McFarland. Se incuba a 35 grados en aerobiosis de 20 a 24 horas y se recomienda probar ampicilina y penicilina. Con respecto a si se le realizan las pruebas de susceptibilidad de rutina, se recomienda que no. Aquí la importancia es tratar de identificar el microorganismo lo más rápido posible, sobre todo si se aísla de un hemocultivo debido a la naturaleza fulminante de la infección cuando es del tipo endocarditis, y que generalmente en este tipo de infecciones se utiliza vancomicina, y sabemos que este microorganismo es resistente a vancomicina. Entonces, si se deben hacer pruebas de susceptibilidad de rutina, no son recomendadas, pero se pueden hacer en casos de septicemia y en casos de pacientes que son alérgicos a penicilina, y que se recomienda probar eritromicina y clindamicina, ya que ellos podrían ser los sustitutos. Como pueden ver ahí en las notas, les informa que generalmente estos microorganismos son del tipo fastidioso y pueden tardar hasta 72 horas en crecer de agar sangre o de gelosa de chocolate, y que apenas a las 24 horas se observan colonias muy pequeñas que parecen cabezas de alfiler,
y que eso también podría dificultar hacer las pruebas de susceptibilidad. Entonces, ahí pueden observar la mayoría de los antibióticos que se utilizan, como pueden ver, ampicilina, penicilina, la mayoría de los betalactámicos y la fluoroquinolona solamente tienen puntos susceptibles, es porque no se ha encontrado resistencia a estos microorganismos, y eso es algo muy importante. Debido a esto, que ya se conoce, tiene una susceptibilidad conocida, pues por esta razón es que no se le hacen de rutina las pruebas de susceptibilidad, a menos de que sea alguna de las condiciones mencionadas anteriormente. Por último, hablemos del tratamiento, prevención y control. El tratamiento de elección va a ser la ampicilina o la penicilina, y esto puede ser utilizado tanto en las infecciones sistémicas y las localizadas. En el caso de que los pacientes sean alérgicos a la penicilina, podríamos utilizar ciprofloxacina o clindamicina para las infecciones cutáneas, y podríamos utilizar ceftriaxona y imipenem más bien para las infecciones diseminadas. Las infecciones en personas de mayor riesgo laboral se previenen mediante el uso de guantes y otras protecciones adecuadas en la piel expuesta, y que la vacunación se utiliza para controlar la enfermedad en los cerdos y los animales de granja que pueden contraerla. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema. Puntos importantes a recordar: Erysipelotrosis roussopati es un bacilo gram positivo catalasa negativa. Tiene otra característica, que es principalmente microaerosílico. Causa una infección que se llama erisipeloide y bacteremia con endocarditis, y que es principalmente de origen zoonótico, es decir, que se transmite de animales a los humanos. Es principalmente ocupacional. ¿Quiénes van a ser los afectados? Personas que trabajen con los animales, carniceros, veterinarios, granjeros, entre otros. Y que el tratamiento de elección de este microorganismo es la penicilina. Espero que les haya gustado y que haya quedado claro esta clase. Nos veremos en la siguiente, que son nocardia y los actinomicetos aeróbicos.